para eso lo llamamos al sociólogo y analista internacional Gabriel Puricelli. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Gabriel, si vos tenés que hacer, una suerte de decir hoy el tema más importante, ¿cuál haces? Digo, porque viste en esta suerte de cartelera de temas internacionales, te encontrás con varios, me topé con varios a la hora de decir en el programa de hoy qué hablamos. Dije, bueno, temas internacionales hay, y entré a enumerar estos, que son los primeros que me vienen a la cabeza, y dije, wow, todo esto, ¿y cuál para vos hoy es el tema por excelencia que más nos tiene que preocupar? Bueno, tal vez por tratarse de la única superpotencia de nuestro tiempo, por el poderío militar y económico que concentra y que hace que no tenga hoy rivales en este mundo unipolar, las elecciones en Estados Unidos son un tema que debería preocuparnos muchísimo, dadas las características de uno de los candidatos con chances, que es Donald Trump. No necesariamente el candidato con más chances, pero claramente un candidato que derrotó a todos los pronosticadores, en primer lugar, que decían que no podía alcanzar nunca la nominación del Partido Republicano, y sin embargo la alcanzó, y que hoy todo indica que tendría muy difícil la perspectiva de llegar a la Casa Blanca, pero que sin embargo hay que tomarlo con seriedad, porque si tan solo una fracción de aquello que irresponsablemente promete hacer todos los días se llegara a poner en práctica, el nivel de desestabilización global que generaría no tendría contrapeso posible. Así que probablemente la noticia que debamos seguir con más atención y con más aprehensión a la vez sea el desarrollo de la campaña presidencial de este año en los Estados Unidos, que como sabemos termina con la votación el primer martes de noviembre de este año. Ahora, contame algo, ¿qué puede llegar a hacer del mundo si un Donald Trump cumple la mitad nada más de lo que está prometiendo dentro de lo que es la campaña de Estados Unidos? Bueno, lo que promete Trump es crear primero un nivel de tensión muy complicado con uno de los vecinos geográficos de los Estados Unidos, con México, con esta idea absurda de construir un muro allí, que además se le ha prometido hacérselo pagar a México. Eso solo ya provocaría un problema gravísimo en una de las fronteras que hoy explican un porcentaje altísimo del comercio internacional, una de esas fronteras que garantizan una evolución demográfica natural de los Estados Unidos, que incorpora migrantes para hacer tareas que mantienen en funcionamiento de la economía de los Estados Unidos. Son tareas que en general hay pocos estadounidenses dispuestos a hacerlas. Ese sería un primer foco de tensión. El otro foco de tensión sería con China, que es la otra potencia económica ya relevante, una futura potencia militar, un polo de poder que va ascendiendo y que probablemente en el transcurso del próximo siglo, más o menos, será probablemente un polo de poder comparable al que hoy representa en soledad los Estados Unidos. Una estrategia de tensión con China pone en jaque el entero sistema comercial internacional, porque hoy por hoy Estados Unidos puede tener el monstruoso déficit comercial que tiene porque cuenta con China para seguir financiando ese déficit comercial, y porque cuenta con China como uno de los principales tenedores de bonos del tesoro de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos y China hoy tienen, desde el punto de vista financiero y comercial, una relación muy simbiótica que obliga a una relación política y diplomática madura y pacífica. No es lo que anuncia Donald Trump, y las consecuencias, en primer lugar económico-comerciales de eso, pueden ser devastadoras para el mundo. Y por el otro lado, un último factor, lo que él anuncia como política en el Medio Oriente, que es una política que no tiene en cuenta para nada la presencia de otros actores con influencia allí, como es el caso de Rusia,
puede llevar, si cabe, a una desestabilización todavía mayor de una región que no solo es la región más insegura del mundo, que no solo es una región donde mueren personas de los atentados de Bagdad en Irak en el día de estabilidad al resto del mundo, en primer lugar a toda la región del norte de África y Europa. ¿El terrorismo ayuda a la campaña de Donald Trump? En parte sí, porque le provee de argumentos para la gente menos informada, para la gente a la cual le propone este argumento simplista que tanto un atentado efectivamente organizado por el Estado Islámico y que causa estragos en Bruselas o en París es lo mismo que una masacre cometida por un loco que tiene en el Estado Islámico simplemente un pretexto porque no tiene ninguna relación con él, como el ataque de Orlando en esta discoteca Pulse que se produjo hace unos días. Así que efectivamente es un argumento que Trump usa y abusa, aunque las encuestas indican que las ganancias que obtiene de esta postura de jugar con el miedo son ganancias coyunturales que después de unos días se desinflan. Esto es lo que mostraron las encuestas después de la masacre de San Bernardino en California en diciembre del año pasado y lo que mostraron también las encuestas después del reciente atentado de Orlando. Pero la verdad de todo esto no la vamos a conocer sino el día de las elecciones, y lo prudente también tomar las encuestas con un grano de sal y ponerlas muy entre paréntesis, porque no sería el primero ni el último caso donde las derrotas en las elecciones no son solo determinados candidatos, sino también las encuestas, ¿no? Cuando hablamos de terrorismo, una de las cosas que más me llamó la atención es en los últimos años ha cambiado un poco el tono del porqué del terrorismo o la naturaleza del terrorismo en cuanto a lo que tiene que ver, no es solamente un país intentando captar o adueñarse de ciertas cosas, sino tiene diversas facetas y expresiones. ¿Cuál crees vos que es la faceta más importante que hay que atacar del terrorismo hoy, o que no se mira del todo lógicamente a lo que tiene que ver con las actitudes terroristas? Bueno, lo primero que es necesario atacar en el caso particular del Estado Islámico es aquello que efectivamente hoy está siendo atacado por esta coalición de Estados Unidos, Rusia, el gobierno sirio, Turquía y otros países, que es evitar el control territorial que le permite el acceso mediante el contrabando a fondos líquidos mediante la venta de petróleo. Hoy es necesario, para esta forma más brutal de terrorismo y más preocupante para todos, que es el Estado Islámico, cortarle las fuentes de financiamiento. Por supuesto que en un ejercicio retrospectivo lo que nunca había que haber hecho era proveerle de la cantidad de armas que se le proveyó en el momento que se pensaba que los grupos que hoy constituyen Estado Islámico podían llegar simplemente a desestabilizar al gobierno de Bashar Assad sin pensar que se iban a transformar en una amenaza no ya para Assad sino para todo el mundo, ¿no? ¿Estados Unidos hoy está más entrampado en eso que en su economía, que en sus otras cosas? No necesariamente, pero sí hay que decir que la mayoría de los recursos diplomáticos y de política exterior de Estados Unidos están siendo absorbidos por el conflicto de Medio Oriente. No tiene una dimensión económica tan preocupante para los Estados Unidos, que no podríamos decir que hoy la evolución de la economía estadounidense esté impactada por lo que sucede en Medio Oriente, pero sí desde el punto de vista de su política exterior y de defensa, todos los recursos están puestos ahí. Esto es un patrón que lo hemos visto en los últimos años, donde la presencia de Estados Unidos, por ejemplo, en América del Sur, ha sido cada vez más tenue y más limitada, porque efectivamente la diplomacia de los Estados Unidos está concentrada en el conflicto de Medio Oriente y norte de África. En lo económico, más bien lo que se ha visto
es un impacto estratégico a la larga positivo para los Estados Unidos, porque Estados Unidos hace cerca de 20 años, y con mucho énfasis bajo la presidencia de Obama, decidió intentar no depender más del petróleo que viene de Medio Oriente, y los Estados Unidos están a punto de convertirse en un país exportador neto de petróleo, porque han invertido sumas importantísimas en desarrollar esta técnica ya no tan nueva de la fractura hidráulica, lo que se conoce como el fracking, que le ha permitido a Estados Unidos empezar a extraer petróleo de lugares donde antes no se hacía en su propio suelo, y hacerlo muy independiente ya del petróleo que provenía históricamente de Medio Oriente. Entonces sí hay un impacto estructural, económico de este conflicto, pero que no es un impacto que afecte negativamente a la economía de los Estados Unidos, sino que ha cambiado un aspecto central del comercio exterior de los Estados Unidos, que hoy se vuelve una potencia crecientemente soberana en materia energética, que era uno de los poquísimos aspectos en los que los Estados Unidos eran un país con una cierta dependencia. Gabriel, hasta la década del 90, hasta la caída del muro de Berlín, prácticamente el siglo pasado, desde la Segunda Guerra Mundial, se habló de prácticamente una guerra ideológica entre el capitalismo y el socialismo o el comunismo. Se habló de dos grandes diferencias que existían a nivel global. Y eso prácticamente fue trasuntando, y hoy podemos hablar que existe dos grandes diferencias también entre lo que es el terrorismo y lo que no está enrolado dentro del terrorismo. No constituye un emblocamiento tan importante y geoestratégicamente decisivo como lo fue la Guerra Fría. La verdad es que la Guerra Fría, esa estructura bipolar del mundo que estuvo vigente entre 1945 y 1991, fue reemplazada más bien por un momento unipolar. No quiere decir que esto se vaya a mantener mucho tiempo, ya señalábamos antes que la ascendencia de China seguramente pondrá esto en cuestión en las próximas décadas, pero no hay un conflicto que por extensión territorial, por definición ideológica, económica, comercial, haya reemplazado ese bipolarismo. Y de hecho el terrorismo internacional es un fenómeno insidioso, preocupante, sangriento, pero que no tiene no contiene el desafío para los Estados Unidos y para Occidente que significaba el bloque socialista en su momento. Más aún, lo mencionábamos antes al pasar, hoy frente al terrorismo internacional existe prácticamente una alianza de hecho entre los Estados Unidos, Rusia y China, más allá de que en el modo de implementar esa lucha contra el terrorismo internacional, en la cual estos tres grandes países están de acuerdo, tenga diferencias coyunturales en su implementación, y diferencias que lamentablemente terminan siendo decisivas y muchas veces sangrientas para los pueblos sobre los cuales impactan estas pequeñas diferencias. Es decir, estos tres grandes países están completamente de acuerdo en que es necesario erradicar el terrorismo internacional, y están llevando adelante, en particular Estados Unidos y Rusia, estrategias encaminadas a esto, y cuando chocan más bien en el terreno, chocan más bien entre lo que hacen las fuerzas rusas en sí y lo que hacen las fuerzas apoyadas por los Estados Unidos, pero esto no lleva a un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia como existió durante décadas en el pasado. Vos sabés que este fin de semana, aprovechando, dije, bueno, voy a mirar un poco de películas, y vi la última de Pierce Brosnan y la última de Eric Bana, que en realidad son todas de suspenso vinculados con el terrorismo. Es como que el nuevo eje del mal
que antes nos vendía la industria del cine está vinculado estrictamente al terrorismo, vinculado obviamente con los servicios secretos de las grandes potencias, algunos actos terroristas vinculados a que son funcionales a las intenciones de ellos. Es como que prácticamente hasta la mirada del cine ha cambiado, ha mutado absolutamente y ha variado hacia otro lado, ¿no? Hacia el espectro del terrorismo. Sí, eso siempre es significativo, esos cambios en la cultura popular que a veces se traducen en los temas favoritos de Hollywood, terminan de alguna manera editorializando sobre los temas principales de preocupación. Igual también, si echamos una mirada al cine reciente, vemos también que hay una vuelta del ruso malo a partir de la llegada de Putin, ¿no? Durante algunos años se abandonó esa idea que parecía que se había vuelto completamente anacrónica del espía soviético como archienemigo de los héroes estadounidenses en las películas, y hay una vuelta también relativa de eso, porque en una clave mucho menor y más retórica que práctica, con Putin volvió un cierto grado de tensión con los Estados Unidos, pero con una Rusia que no es la Unión Soviética y que tiene un poderío infinitamente menor que el que tenía su predecesora, ¿no? Claro, indudablemente, dejó de ser el árabe malo, ahora ser nuevamente el ruso, el científico loco o el multimillonario que busca a través de los actos terroristas a seguir amasando mayor fortuna. Un poco así. Así es. Un abrazo, Gabriel, gracias por escuchar, por estos minutos, porque vale la pena realmente escucharte, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Buenos días. El licenciado Gabriel Puricelli haciendo su análisis sobre lo más importante a nivel internacional.